Dios les bendiga a todos mis hermanos, la iglesia en general y a todos los que nos alcanzan a sintonizar, a escuchar en este audio en directo y los que nos van a escuchar en diferido. Le damos a mi Dios toda la honra y toda la gloria por la victoria que nos ha dado. Con hoy van 3 transmisiones que no he podido emitir a causa de alguna inconveniencia, que sé que mi Dios está en esto, pero gracias a Dios que me ha dado las fuerzas para poder continuar y seguir, y es una dicha grande, es una felicidad que podemos sentir dentro de nuestro corazón por el privilegio de poder nosotros ser partícipes del reino de los cielos aquí en la tierra. Estas son las riquezas que de pronto el rey David decía: deseables son más que el oro, y más que el mucho oro afinado, y que son más dulces que la miel, y la miel que destila del panal. Es una bendición grande que Dios nos ha permitido, y seguiremos transmitiendo, seguiremos predicando esta palabra todo el tiempo, hasta que mi Dios diga: no prediquen más, que será el día en que Él levante su iglesia para estar con Él en los cielos y por toda una eternidad. La bendición de Dios seguirá fluyendo en nosotros mientras que le estemos buscando, mientras que le estemos alabando e invocando su precioso nombre. Esa bendición nunca se va a estancar, siempre va a estar fluyendo, y de esta bendición es que la tierra se está alimentando. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que han estado respaldando a este servidor en oración, en intercesión por la recuperación de mi salud. Y gracias a Dios hoy puedo cantar victoria, porque Cristo ha estado con nosotros, nos ha bendecido grandemente. Y quiero compartir una meditación de la palabra del Señor, que sé que para nosotros esta palabra nos llena, nos satisface y nos permite a nosotros saber qué es lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, cómo debemos de vivir en esta tierra, quién es nuestro Dios, cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial, qué es el deseo de Él para nosotros, cómo debemos nosotros de sujetar nuestra propia voluntad a la voluntad de Dios. Eso es un privilegio grande, y yo quiero leer una porción de la palabra del Señor que está allá en el libro de Romanos capítulo 8, muy conocido, y que es un texto central, y dice la palabra del Señor, de igual capítulo 8, versículo 26 hasta el versículo 28. Dice la palabra del Señor: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Al leer esta Santa Escritura, que es sagrada y es pura, en la versión Dios llega al hombre, hay una claridad. Son las mismas palabras, pero algo claro. Y dice, estos textos los vuelvo a leer, dice: de la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como se debe. Pero el Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios por lo que le pertenece a Él. Y sabemos
que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, a los cuales Él ha llamado a su propósito. Oración. ¿Cuántas veces nosotros decimos, hemos hecho oraciones a Dios con una fe profunda, con un deseo grande de que pronto nosotros recibamos una respuesta? Hemos pedido, hemos rogado, y cuántas veces no ha venido respuesta, o de pronto ha llegado respuesta, pero nosotros decimos, pasó mucho tiempo después de esa oración, llegó la respuesta. En las Sagradas Escrituras encontramos aproximadamente algo más de 30,000 promesas que Dios nos ha hecho, que el Padre Celestial ha hecho a nosotros, al pueblo de Dios, a sus hijos, al hombre, al planeta Tierra, al que toma esa palabra y se apropia de él. Esas promesas son para él. Dios ha hecho miles de promesas. Y dice en el libro de 2 de Corintios, en las Sagradas Escrituras, todas las promesas que Dios ha hecho son en él sí y son en él amén. Lo dice 2 de Corintios en el capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En la versión Dios llega al hombre dice ese texto, pues en él, está hablando en Cristo Jesús, se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios debemos de decir amén por medio de Cristo Jesús. Cuando dice todas las promesas son en él sí, todas las promesas son en él amén, quiere decir que todas se cumplen. No hay ninguna promesa que Dios ha dicho y que no se haya cumplido en el planeta Tierra. Se han cumplido todo lo que Dios ha hablado. También en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, en el capítulo 23, versículo 19, Dios hablaba al pueblo de Israel, dándole palabras de mucho aliento, de fortaleza, en los tiempos difíciles que ellos vivieron de conquista. Y Dios les decía cuando de pronto el pueblo pensaba que Dios se había desanimado. Pensaron que Dios de pronto se le había olvidado lo que había prometido. Porque así nos pasa a nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en nuestra voluntad pensamos eso, porque a veces son situaciones difíciles. Y Dios le decía al pueblo en el versículo 19, capítulo 23 del libro de Números, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y no hará. Habló y no lo ejecutará, dando a entender que Dios es el único, que el que habla, cuando habla, lo que dice se cumple, por encima de todo. Y también dice el apóstol Pablo a la carta de los Hebreos en el capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy, y por todos los siglos de los siglos. Lo que Dios habló ayer, digo en los tiempos de Abraham, lo que Dios habló ayer en los tiempos de Jesucristo, lo que Dios habló ayer en los tiempos de Pablo, está vigente hoy. Él no ha cambiado, Él es el mismo. Mas sin embargo, son muchas las peticiones y ruegos que muchas personas hemos hecho a Dios y no hemos recibido respuesta todavía. De eso somos testigos muchas personas. Pero quiero decir que el hecho de que nosotros no hayamos visto ni escuchado respuesta alguna a algunas peticiones, nosotros tenemos la seguridad que Dios sí las ha escuchado todas. Todas las peticiones que el ser humano ha elevado a Dios, Él las ha escuchado. Todas. Y un día
a nosotros nos hará saber la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Nos contestará cada una de nuestras peticiones, bien sea que esa respuesta sea la que yo esperaba, o bien sea una respuesta cuando Dios me diga, lo que usted me pidió yo no lo puedo hacer, no quiero hacerlo, y nos explica los motivos por los cuales no va a hacerlo. Pero tenemos una respuesta de parte de Dios. Dios le dijo a Ezequías, cuando Ezequías lloró, oró, cuando Dios lo llamó y le dijo, Ezequías, arregla tu vida, porque pronto vas a partir. Ezequías lloró, oró con grande lamento, según las expresiones, que era una de las formas de manifestar el dolor profundo, la angustia profunda, la necesidad profunda. Se recostó a la pared y lloró grandemente, grandemente. Y en Isaías capítulo 38, en el versículo 15, Dios le envió una respuesta. En ese tiempo del profeta del rey Ezequías estaba el profeta Isaías. Y Dios le dijo a Isaías, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he aquí tu oración, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí yo añado a tus días 15 años. Si Dios escucha y ha escuchado lo que nosotros pedimos, además que hay muchas promesas de Dios diciéndonos que si nosotros pedimos, Él nos responde, Él nos da. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Golpear a la puerta y la puerta se abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Todo aquel que llama, se le abrirá. Lo dice las Sagradas Escrituras, Mateo capítulo 7, versículo 7. Entonces nosotros decimos, ¿por qué hay oraciones que no han tenido respuesta de parte de Dios? En el caso del profeta, del rey Ezequías, de una vez vino la respuesta. Acababa el profeta de salir de allá donde estaba el rey, diciéndole lo que Dios le había mandado a decir, arregla tu casa porque vas a partir. Salió el profeta, no había salido de los límites de la casa cuando Dios de una vez le dijo, devuélvase y dígale que yo le aumento 15 años de vida a su existencia. Quisiéramos que fuera así siempre y lo anhelamos. ¿Y quién no quisiera? Y por eso es que nosotros insistimos en buscarle a Dios. Por la palabra, ahora nosotros preguntamos, ¿por qué hay oraciones que no recibimos respuesta? Si Dios escucha todas, no recibimos respuesta. Yo creo, por una razón que nos dice también Dios a través del profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Mi pueblo fue talado, dice en la antigua versión, porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría y yo te echaré del sacerdocio, pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de ti. ¿Por qué nos falta sabiduría? No hemos recibido respuestas a muchas de las oraciones porque nos ha faltado sabiduría para pedir. En alguna ocasión, Salomón, cuando fue posesionado como rey de Israel, el tercer rey de Israel, Dios
le habló y le dijo: Salomón, ¿qué quieres? Pídame. Lo que yo quiera que te dé, y yo te lo doy. Y lo que Salomón pidió, lo pidió conforme a la sabiduría de Dios. Y por eso fue que se le multiplicó riquezas, fama, honra, posesiones, victorias que Dios le dio, grandísimas, que están registradas en las Sagradas Escrituras. Una de las cosas por las cuales nosotros no recibimos respuesta a nuestras peticiones, que sabemos que todas Dios las está escuchando, es porque nos falta sabiduría, nos falta entendimiento para poder pedir como conviene. Leía en el texto inicial, en el Romanos capítulo 8, versículo 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque nos falta sabiduría. Y esa sabiduría la da el Espíritu Santo de Dios a nuestro espíritu para que nosotros pidamos. Y de esa manera hay una respuesta oportuna. Hay una respuesta pronta. Hay una respuesta efectiva. Y no tenemos que forzar a Dios con señales. Señor, le voy a colocar por señal que yo vea esto, y si lo veo, es la señal. Eso es forzar a Dios, que en la mayoría de los casos no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué nos falta sabiduría? Porque lo rechazamos. Nos falta entendimiento, nos falta conocimiento de Dios. ¿Y por qué nos faltó entendimiento? Porque nos falta confiar más en Dios. Nos falta temor a Dios, temor reverente. Y el temor a Dios me lleva a confiar completamente en Él, a respetarlo. Al respetarlo, yo sé qué es lo que Él quiere que yo pida y cómo quiere que yo pida, y entonces la respuesta es más oportuna. Dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, versículo 7, el principio del conocimiento, en la antigua versión, es el temor al Señor. Los locos despreciaron la sabiduría y el castigo. Entonces, como no hay conocimiento de Dios, no hay temor a Dios, no hay sabiduría para pedirle a Dios y que esas respuestas vengan a nosotros. Todas las oraciones, decía al principio, Dios las escucha. Tenga por seguro eso. Pero no todas las peticiones nosotros de una vez recibimos respuesta. Siempre debemos seguir pautas consignadas en las Sagradas Escrituras para que esas oraciones tengan una respuesta de parte de Dios. Hay pautas en las Sagradas Escrituras como las que encontramos en la oración modelo, la que llamamos la oración del Padre Nuestro, que está ya en el libro de Mateo, en el capítulo 6. Pero me voy a referir al versículo 10 en cuanto a la forma como debemos de orar. Y Jesús nos enseñaba y nos decía: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El detalle, el secreto, el código que debemos de descubrir y abrir para que las respuestas lleguen a nosotros es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero ¿cómo hago yo para saber cuál es la voluntad de Dios? Por esa razón, por esa causa, fue que el Espíritu Santo fue enviado a nosotros. El Espíritu intercede por nosotros, porque ¿qué debemos de orar como se debe? No lo sabemos. El Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que el Padre entiende y la recibe como si fuésemos nosotros.
Muchas veces hacemos demandas a Dios para resolver una situación determinada de cierta manera, y nuestra manera no es la correcta delante de Dios, no está alineada conforme a la voluntad de Dios. A menudo lo que nos parece a nosotros bien no es bien en la voluntad de Dios. Y entonces son respuestas que no van a llegar conforme a lo que nosotros hemos pedido. Muchas veces el Señor concede lo que pedimos, porque nosotros insistimos en suplicarlo, en rogarlo y llorar con mucho sentimiento, con mucho dolor, a pesar que el Señor considera que lo que estamos pidiendo no es conforme a la voluntad de Él. Estas peticiones contestadas por Dios, que muchas de esas peticiones Dios las responde, aunque no estén alineadas a la voluntad de Dios, Dios las responde, porque hay algo en el corazón de Dios que lo conmueve. Pero a la posterior, más adelante, Dios mismo nos hace entender que nosotros perdemos. Hay muchas respuestas que, en otras palabras, obligamos a Dios para que nos responda. Y Dios nos responde. Obligamos a Dios a que haga lo que nosotros le hemos pedido. Y Dios lo hace. Pero posteriormente, como que uno dice, yo como que perdí. Y rara vez la persona puede entender, fue que no era la voluntad de Dios haberle pedido esto, pero le obligué a Dios que me lo diera y Él me lo dio. Eso es particularmente cierto en casos de pronto como en enfermedades, como en muertes. ¿Cuántas veces la gente ruega e importuna al Señor por la vida de un niño enfermo, de una persona enferma? Por ejemplo, cuando quizás Dios, el Señor, quiere llevárselo para evitarle intensos sufrimientos en el futuro. ¿Cuántas veces el Señor quiere llevarse a alguna persona, a alguno de sus siervos, para que la postre, más adelante, no se aleje de Él? No debemos de dar por sentado que seguir viviendo en este planeta Tierra sea lo mejor. Debemos de tener precaución grande, discernimiento grande, de decir siempre lo que Jesús nos enseñó. Padre, hágase tu voluntad. Jesucristo nos enseñó esto. Para la persona del Señor Jesucristo, en momento de angustia, yo estoy seguro que esa oración que Jesús hizo en esa noche antes de su muerte, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, el dolor era profundo. Con el amor que el Padre tiene para con él, para con su Hijo, yo creo que él había cambiado ese punto. Estoy seguro. Pero Jesucristo no tan solamente estaba peleando en su humanidad, sino peleando por toda la humanidad. Y entonces Él razonó y dijo, no, Padre, ese es mi deseo. Si tú lo haces, muy bien, pero quiero sujetar mi voluntad a la voluntad tuya. Quiero hacer lo que a ti te agrada, aunque para mí sea extremadamente doloroso. Y en realidad así fue extremadamente doloroso. Pero se hizo la voluntad de Dios. A la postre fue la bendición más grande. Si Dios hubiese cambiado el plan, yo creo que la humanidad había tenido unos efectos grandes posteriormente, pero Dios nos está dando grandes lecciones. La historia del rey Ezequías, que tocaba al principio, lo tocaba en algún texto,
Es un ejemplo de esta verdad profunda que Dios nos está enseñando hoy, que deberíamos de ponerle una máxima atención y abrirle entendimiento para orar conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre. Muchas personas de las que me están escuchando han estado orando por alguna situación durante varios días. Han estado pidiendo en cadena de oración y Dios no ha dado ninguna respuesta. Yo quiero decirle que Dios ha escuchado esa oración y que alguna de esas respuestas no va a ser conforme a lo que usted le pidió, pero sí va a haber una intervención de Dios y Dios le va a dar a conocer la voluntad de Él para su vida. Solamente espera en Él y Él lo hará. Ezequías, como pocos de los reyes de Israel que gobernaron esa nación, sirvió fielmente al Señor durante toda su vida. Pero un día cayó enfermo y era una enfermedad de muerte. De esa enfermedad Dios le dijo que iba a morir. Y dice Segunda de Reyes capítulo 20, voy a leer los primeros 3 versículos de capítulo 20 de Segunda de Reyes. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, con gran lloro. La enfermedad del rey Ezequías no era para Dios, no era que Dios estaba castigándolo por algo que incorrectamente él pudo haber hecho. No fue que irritó a Dios, entonces Dios dijo: Ezequías, lo voy a cortar porque usted me falló. No, esa no fue una enfermedad de esas. Esta enfermedad era de muerte y tenía un propósito perfecto en la voluntad de Dios para con el rey Ezequías, para con la nación de Israel. Pero Ezequías, aunque había hecho lo recto ante Dios, no supo la perfecta voluntad de Dios, no la conocía. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y el Señor escuchó la oración del rey y se fijó en las lágrimas que él derramó sobre él. Las lágrimas conmovieron el corazón de Dios para cambiar su voluntad y complacer la voluntad del rey Ezequías. Y eso es una naturaleza de Dios, en que Él ha dicho: al corazón quebrantado, contrito y humillado, yo no lo voy a despreciar. Eso enternece el mismo corazón de Dios. Y entonces Dios cambia su voluntad por puro afecto y por puro amor hacia la persona que derramó su alma, derritió su alma para pedirle a Dios algo que él pensaba que era correcto. Me refiero al rey Ezequías. Ese fue Ezequías. Y Dios dice en 2 de Corintios, un texto muy conocido en relación con lo que Dios está hablando. Capítulo 7, versículo 14, 2 de Crónicas. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces Dios, cuando vio las lágrimas de de Ezequías, conmovió el corazón de Dios. Entonces Dios hizo que el profeta se devolviera con un mensaje para el rey, que ese mensaje está en Segunda de Reyes, en el capítulo 20, versículo 5 y versículo 6. Alguna parte saqué. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Versículo 6. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a toda esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Quizás nuestra primera reacción a esto fue asombroso y quizás muchos nos apropiemos de esa palabra para con lágrimas llegar a la presencia de Dios y que Él nos responda a la petición que nosotros le estamos haciendo. Y en esa petición podíamos nosotros pensar qué tan maravilloso es Dios, qué tan grande es la misericordia de Dios y su respuesta a la oración de un hombre bueno, porque Ezequías era hombre bueno, de los pocos que hicieron lo recto, los reyes de Israel, Ezequías. Pero en verdad era buena la petición de Ezequías a los ojos de Dios. Diríamos que según el resto de la historia, el rey Ezequías en los siguientes 15 años de su vida muestran que no era la petición del rey agradable a los ojos de Dios. ¿Cómo así? Si Dios escuchó y le respondió y le dio una palabra de vida, pero en el fondo, según la historia, lo que sucedieron esos 15 años nos dará a entender que esa petición no era la voluntad de Dios, sino que Dios le respondió porque vio un corazón humillado, un corazón quebrantado. Después de ese día, después de que Dios le dijo, aumento 15 años a su existencia, sí, sucedieron dos cosas importantes. La primera fue que Ezequías no volvió a ser el mismo. No siguió esa línea de rectitud, esa línea de honradez, si se puede decir, de hacer lo recto delante de Dios, sino que cambió su corazón. No fue el mismo Ezequías. El rey se volvió orgulloso y cometió un pecado. Le falló a Dios. Cometió un error al recibir a los representantes del rey de Babilonia y mostrarles todo lo que él tenía en su casa, en su reino. Dice Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 13. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro, especies, ungüentos preciosos, la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó que Ezequías no le mostrase, así en su casa como todo en sus dominios. Versículo 14. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones, aquellos espías? ¿Qué dijeron?
¿de dónde vinieron a ti? Y Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Y Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra de Jehová. He aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, ¿qué de malo tenía mostrarle todo? Los tesoros. ¿Cuál era el error? Fue una falla grande. No había cometido ningún error en los 26 años que llevaba de su gobierno. Ahora, en esos 15 años, no se sabe en el lazo de esos 15 años si fue en el primer año de esos 15 o fue a la mitad o fue terminando. Lo cierto fue que cometió ese error. ¿Qué malo tenía mostrar sus tesoros? Cuando se exhibe lo que se tiene, es una demostración de orgullo, de jactancia, de vanidad. En apoyarse en los bienes materiales y no apoyarse en el Dios. A esos mensajeros, representantes del rey de Babilonia, ¿por qué no les enseñó las leyes de Dios? ¿Por qué no les enseñó cómo era que se adoraba a Dios? Porque seguramente el rey Ezequías, que hizo lo recto delante de Dios, adoraba a Dios. ¿Por qué no les enseñó eso? Porque eso no era parte de su vanidad, de su vanagloria. ¿Y qué error tan grande? No se apoyó en Dios, se estaba apoyando en los bienes que tenía, en su armamento, en su ejército que tenía. Al mostrar todo lo que tenía, dejó al descubierto su fragilidad. Quedó al descubierto que era vulnerable, que más adelante fue aprovechado por parte de los de Babilonia, de los enemigos. Mostró su fortaleza y por ahí fue donde le atacaron. ¡Qué torpeza! Y otra segunda causa, otro segundo consecuencia en eso que sucedió en esos 15 años, en ese periodo que le fueron añadidos, fue que Ezequías tuvo un hijo llamado Manasés, quien lo sucedió en el trono después de su muerte. Y pongamos bien cuidado lo que hizo este hijo Manasés cuando lo sucedió. Y dice Segunda de Reyes, en el capítulo 21, versículo 9. Y Manasés los indujo a la nación de Israel, cierro comillas, a que hiciesen más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y dice el versículo 16, fuera de esto derramó Manasés mucha sangre inocente en gran manera, hasta llenar a Jerusalén de extremo a extremo, además de su pecado con que hizo pecar a Judá para que hiciese lo malo ante los ojos de Jehová. Ese Manasés Dios había previsto que no existiera, porque Dios sabía lo que iba a venir. Pero Ezequías le pidió a Dios 15 años. Y mire las consecuencias laterales, directas y consecuencias a la postre de las malas peticiones que nosotros le hacemos a Dios y que en alguna ocasión lo obligamos a Dios a operar. Como resultado de esas acciones de Manasés, la ira de Dios fue provocada grandemente.
irritaron a Dios y como resultado vino juicio sobre Israel. Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 11. Por cuanto Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todos los que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. Leo el versículo 12. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: he aquí, yo traigo tan mal sobre Jerusalén y sobre Judá, que al que lo oyere le retiñirán ambos oídos. Y extenderé sobre Jerusalén el cordel de Samaria y la plomada de la casa de Acab, y limpiaré a Jerusalén como se limpia un plato que se friega y se vuelve hacia abajo. Desampararé el resto de mi heredad y lo entregaré en manos de sus enemigos, y serán para presa y despojo de todos los adversarios, por cuanto han hecho lo malo ante mis ojos y me han provocado a ira desde el día que sus padres salieron de Egipto hasta hoy. Eso se pudo haber evitado. El error grande, el resumen de las acciones del gobierno de Ezequías en esos últimos 15 años fue diferente a lo que él había hecho antes de esos 15 años. Mire el resumen de lo que él hizo antes de esos 15 años. Si es resumen, ¿no? Si es lo concreto de lo que sucedió. Segunda de Reyes, capítulo 18, al tercer año, versículo 1, al tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. ¡Qué resumen tan espectacular! En ese reinado que podemos llamar el reinado conforme a la voluntad de Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Dios. ¡Qué gran diferencia! Ahora, estando en ese segundo reinado, si podemos llamar etapa de su reinado, 15 años añadidos por Dios. Ahora mire lo que dice, Segunda de Corintios capítulo 32, versículo 25. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Por algo Dios nos dejó esto. ¡Qué diferencia! ¿Es posible que Dios haya querido llevarse al rey Ezequías? Sí. Porque podía Dios ver lo que más adelante iba a pasar con él. ¿Qué iba a suceder? Sabía el mal que provocaría si Ezequías seguía existiendo hasta aquí. La Escritura no habla de pecados grandes, errores que él había cometido en su gobierno. Pero más adelante Dios sabía que iba a fallar. Y no todas las veces cuando Dios corta a alguien en la tierra, no es a causa del que falló grandemente y que Dios le envió el castigo, sino que muchas veces, como este caso también, Dios quiere prevenirnos a nosotros de lo que hay más adelante. No debemos demasiado asumir que siempre sabemos nosotros lo que conviene. Debemos es pedirle a Dios: Señor, tú eres el único que sabe. Nosotros sabemos y analizamos, investigamos y miramos nuestro alrededor, y eso es las conclusiones que nosotros sacamos. Pero Dios lo ve mucho más adelante. Él sabe desde el principio de mis días hasta el final de mi existencia, y sabe por qué motivo él tiene que pasar por alguna de las circunstancias.
Muchas veces obligamos a Dios a que haga algo a favor de nosotros y ponemos en memoria nuestras obras, nuestra rectitud delante de Dios, y nuestras lágrimas salen de nuestro rostro. Con quebrantamiento clamamos a Dios y obligamos a Dios a que haga lo que nosotros hemos pensado que es correcto, pero a la larga nos damos cuenta que no fue así. ¿Cuántas veces alguna mamá oró y lloró a Dios por ese hijo que de pronto iba a partir de esta tierra y que Dios había determinado que ya cortarlo? Pero esa mamá lloró con sentimientos diciéndole: no me lo quites, Señor. Y hacen promesa delante de Dios, y Dios ve las lágrimas, porque el corazón de Dios se conmueve cuando hay lágrimas sinceras en el corazón de Dios. Pero si no hay entendimiento, si no le pedimos a Dios: Señor, si te lo vas a llevar, dígame cuál es la causa, estoy seguro que Dios va a avisar. Y entonces Dios le devuelve la vida al hijo. Muchas veces ha fallecido y a la 1 hora, 2 horas lo trajo otra vez a la existencia. Y más adelante ese hijo se convierte en un yugo, en un azote, en un maltrato, en una tortura. Y Dios tiene que decirle: si usted me hubiese dejado llevarme ese hijo, no estaba pasando por esto. Yo quería que usted no sufriera esto, pero lo está sufriendo. Entonces podemos entender la verdad que Dios nos habla en su palabra. Y vuelvo a leer ese texto de Romanos capítulo 8, versículo 26. De la misma manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Somos frágiles, no lo sabemos todo. No la sabemos toda. No, el que lo sabe todo, el que se sabe todas las cosas, es el Rey. Usted y yo solamente sabemos lo que Él nos comunica. Y muchas cosas no las sabemos. Por lo tanto, ¿cómo debemos de orar? ¿Cómo pedimos? Para eso fue la persona del Espíritu Santo de Dios. A través de su palabra nos enseña cantidad y cantidad de promesas. Decía al principio que hay más de 30,000 promesas, algunos 34,000 dicen que hay. No las he contado una por una, pero de la cantidad, porque Dios siempre es abundante y Él es gigante en todo lo que hace. Promesas, cantidad de ellas hace. Pero cuántas de esas promesas que Dios me ha dado en la situación, en lo especial, en el asunto en especial, no es la voluntad de Él reclamarla. Tiene otras. Dios quiere evitarnos a nosotros más adelante un quebranto, un sufrimiento. ¿Cuántas mamás y cuántos papás lloraron amargamente? Y de pronto en su dolor salió alguna palabra como reclamándole a Dios: ¿por qué no me permitió tener ese hijo, criarlo? Tan pronto nació, murió, o tan pronto nació, unos mesecitos se lo llevó. Y yo quiero decirle, Dios nos está hablando. Dios sabe qué es lo correcto para nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, y sigo leyendo el texto que estaba leyendo, porque nosotros no sabemos orar como se debe de orar. El Espíritu Santo mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no podemos expresar con palabras. Leo el versículo 28. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone todas las cosas para el bien de nosotros. No nos afanemos. No es que nos estemos enseñando a ser masoquistas y como Dios nos respondió, entonces vámonos para otro lugar. ¿Qué otro lugar hay? Dios está hablándonos perfectamente.
No debemos de apresurarnos, rogar demasiado a Dios que cumpla nuestros deseos. Debemos aprender a discernir del Señor qué es lo que Él prefiere para nosotros y luego humillarnos ante su poderosa mano, su presencia, y aceptar la libre voluntad, la que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo hacemos para saber qué es lo correcto? Simplemente humillémonos. Mucho sufrimiento Dios ha querido economizarnos a nosotros por muchas situaciones. Pero ahora lo estamos padeciendo. ¿Qué debemos de hacer? Hay salida. Dios nos está hablando. Sujetemos nuestra voluntad a Dios. No sabemos pedir como humanos, no sabemos pedir. Para eso fue que Jesucristo dijo, yo no los voy a dejar solos, ni puedo dejarlos solos porque ustedes solos no pueden. Yo les voy a enviar el otro Consolador, el Espíritu Santo de Dios, que va a interceder por ustedes. Ahí está el Espíritu Santo de Dios. Ahí está, intercediendo por nosotros, hablándonos, exhortándonos para darnos un consuelo, para darnos a nosotros un discernimiento. Y Dios está aquí en medio de nosotros. Muchas cosas en este mundo están pasando y van a pasar. ¿Cómo debemos de orar, Señor? Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría, para que no suceda lo que leía hace un momento, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó entendimiento. Quizás lo que está pasando en el mundo es propósito de Dios. Es propósito de Dios. Entonces pidámosle a Dios, al Espíritu Santo de Dios, que nos enseñe a orar como conviene. Enséñanos a orar como conviene. ¿De qué manera el mundo podía clamar a Dios? El pueblo cristiano, quizás algunos, Señor, están pidiendo, Señor, quita ese COVID. Y reprende esos demonios de COVID-19. Y Dios, por otro lado, como permitiendo que eso avance, porque de qué otra manera es que los seres humanos en el planeta Tierra pueden buscar la presencia de Dios. Es propósito de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios sabe cómo podemos pedir. Clamemos a Él que nos dé entendimiento, discernimiento y que nos abra los ojos para poder saber qué es lo que Él está hablando, qué es lo que quiere que yo le pida a Él y cómo. Estoy seguro, la vida en esta tierra, aunque en el mundo sea un caos, la vida para nosotros es una delicia vivirla, de acuerdo a la voluntad de Dios. Que la gracia de Dios, el poder de Dios se siga derramando sobre cada uno de mis hermanos y nos dé entendimiento para saber pedir como conviene. Y Padre, Dios de misericordia y Dios de poder, nuestro entendimiento lo abrimos para ti. Quizás muchas peticiones de las que tú nos respondiste a causa de nuestras lágrimas no eran la perfecta voluntad tuya y algunos estamos recibiendo los resultados. Ahora, Señor, venimos a ti, abrimos el entendimiento a ti. Y Señor, como tú nos enseñaste, mi Señor Jesús, sea hecha la voluntad tuya, no la de nosotros, mi Padre. Le clamamos hoy, Señor, hágase la voluntad tuya, no la de nosotros. Y te ruego, mi Padre, que el entendimiento de todos los que están escuchando este audio sea abierto para tu gloria y para tu honra. Y gracias, Señor.